Hola hermanos, Dios les bendiga. Continuando con nuestro estudio del libro de Jueces de Educación Cristiana, en esta ocasión vamos a estudiar la palabra de Dios en los capítulos 6 al 8 del libro de Jueces, que es sobre Gedeón. Primeramente vamos a realizar una oración para que sea Dios el que abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para que podamos recibir esta palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la vida, gracias te damos porque nos permites escudriñar tu palabra, porque nos permites tomar de estos capítulos de la Biblia para aprender algo bueno y aplicarlo a nuestras vidas. En esta hora, bendito Dios, nos acercamos a ti para pedirte que abras nuestro entendimiento, que pongas corazones dispuestos en mis hermanos para que ellos reciban tu palabra como una semilla que dé fruto al 100%. Bendito Dios, te pido que seas tú el que me dirijas en esta clase, que no sea yo el que hable, sino que seas tú el que hable a través de mí. Te pido que en este estudio aprendamos grandes cosas que podamos aplicar a nuestras vidas y también podamos impartir a las personas que no conocen. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, básicamente lo que vamos a ver en estos capítulos del 6 al 8 del libro de Jueces vamos a ver a un personaje que se llamaba Gedeón. En este caso, lo que vamos a ver a lo largo de los 3 capítulos es el desarrollo de este personaje. Básicamente, cuando yo estaba preparando la clase, me gustó mucho estudiar sobre este hombre, básicamente porque a diferencia de lo que fue la clase pasada, que fue en el desarrollo de esa clase, pues vimos que ella era una persona muy sabia, que no dudaba, que hacía las cosas conforme a lo que le decía Dios y no dudaba. En este caso, para Gedeón, vamos a ver que Dios estuvo tratando con esta persona porque cuando Dios lo llamó a él era una persona desconfiada, él era una persona totalmente diferente a como terminó siendo cuando conquistó al pueblo de Madián. Entonces, vamos a empezar viendo quién era Gedeón. Gedeón era el hijo de Joás, del clan de Abiezer. Era un hombre guerrero, valiente, cauteloso y desconfiado, como lo vamos a ver. Al principio era una persona que carecía de fe, entonces lo demuestra a manera de desconfianza, y vamos a ver que en el desarrollo de este personaje se convirtió en un hombre de fe, ¿no? Y aunque era un hombre escogido por Dios y aunque desarrolló su fe y fue mejorando, vamos a ver que al final de cuentas siguió siendo humano como tú y como yo, y siguió cometiendo errores. Entonces, básicamente él es Gedeón. Primeramente hay que situarnos en qué contexto estamos, en qué parte. Acordémonos que en la clase anterior, terminamos con que en el pueblo de Israel hubo paz, ¿no? Entonces, pasado ese tiempo, lo que menciona al principio del capítulo 6 es lo siguiente: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas de todo el territorio, hasta la región de Gaza.
no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Todos ellos, como sus camellos, eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Entonces, en el contexto en el que nos situamos ahora, pareciera que el libro de Jueces es como un libro donde expresa un círculo vicioso por parte del pueblo de Israel, precisamente porque tiene como que la estructura de empieza los capítulos. Y los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y los israelitas volvieron a caer en la idolatría, ¿no? Tal pareciera que es como una constante, no solamente del pueblo de Israel, sino del ser humano, que a veces cuando te acostumbras a que te va bien, te olvidas de Dios. Entonces, esto fue justamente lo que pasó, ¿no? O sea, tuvieron años de paz los israelitas y de ahí ellos se alejaron de Dios y volvieron a hacer las cosas que no le agradaban. Entonces, nuevamente nos situamos en ese contexto. Como el pueblo de Israel, pues básicamente volvió a pecar contra Dios, Dios, la manera de castigarlos fue enviándoles a los madianitas. Como ya vimos al principio de la lectura, estos oprimían al pueblo de Israel y pues básicamente saqueaban sus cosechas. Y pues básicamente pues el pueblo de Israel vivía en una miseria. Y tal parece que ese es en sí el estado en los que nos podemos llegar a caer nosotros si estamos en pecado, hermanos. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque a lo mejor por fuera nos podemos ver muy bien y no nos falte nada, pero el hecho de estar en pecado, eso hace que estemos en una condición que, pues estemos como mendigando, ¿no? Entonces, la manera de liberar al pueblo de Israel fue básicamente que después de que estaban siendo oprimidos por los madianitas, el pueblo de Israel clamó a Dios, ¿no? Entonces, cuando clamaron a Dios, entonces Dios se puso a trabajar sobre de eso, ¿no? Entonces buscó a un hombre, que en este caso es Gedeón, que era el que en sí, el que llamó Dios para que liberara al pueblo de Israel de los madianitas. Para ver el llamamiento de Gedeón, primeramente vamos a ver que Gedeón era una persona un poco rejega, desconfiada, y eso lo vemos en los versículos del 11 en adelante, que dice así: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Entonces, como vemos, hermanos, al principio del llamamiento de Gedeón, lejos de sentirse protegido
y en cierta manera halagado de que el Señor le estaba hablando y le estaba diciendo de que era un guerrero valiente, que el Señor estaba con él, en lugar de ponerse feliz, lo primero que hizo fue reclamar, ¿no? O sea, en lugar de ver el propósito que Dios tiene para con nosotros, luego a veces el ser humano tiende a cuestionar y a decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué se murió mi familiar? ¿Por qué me contagié de COVID? Muchas cosas, ¿no? O sea, pasan por nuestra mente y puede ser que a lo mejor no lo digamos abiertamente, pero Dios mira nuestros corazones y puede ser que en nuestro corazón nos alejemos y le estemos reclamando a Dios, le estemos diciendo por qué nos está pasando todo esto, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Aquí en estos versículos podemos ver que al momento de que Dios llamó a Gedeón, era una persona que pues no tenía desarrollada su fe. Dice de la siguiente manera: el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y contestó Gedeón, pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es más débil eh, de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. No sé si recordando las clases que estábamos viendo de Éxodo, le suene similar al llamamiento de Moisés, que cuando Dios lo llamó, le dijo, es que yo no puedo hablar en público, es que X o Y razón, ¿no? O sea, todas estas historias nos ayudan, hermanos, para entender, lejos de decir, es que por qué hizo eso Gedeón, es que por qué hizo eso Moisés, ¿no? Sino entender la naturaleza humana, porque nosotros como humanos, bueno, pues ahorita ya conociendo el final de las historias, pues ya sabemos y podemos decir, por qué hizo eso, ¿no? Pero en su momento, cuando apenas estaban viviendo las cosas estos personajes, muchas veces les pasa como a nosotros, ¿no? Estamos pasando por una situación difícil y Dios te está diciendo, ve y predica a las naciones, ve y predícale al que está en la esquina, al que vende en la tienda, a tus amigos cercanos, y en lugar de hacerlo y ejecutarlo, de creer y ejecutarlo, nos empezamos a hacer muchas preguntas, ¿no? Y empezamos a decir, es que yo no sé hablar en público, es que no soy bueno para esto, o sea, como que ponemos muchas excusas, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso. Entonces, vamos a ver, en esta parte, en los versículos 25 al 27, de que Dios prueba a Gedeón, ¿no? Dice de la siguiente manera, aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar de tu padre, que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa Cera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo que el Señor, lo que el Señor le había ordenado,
pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Entonces, muchas veces nosotros podemos pasar exactamente por la misma situación, ¿no? O sea, Dios nos puede decir, ve y predícale a tal persona, pero como que lo hacemos a escondidas, ¿no? Como que, que no, nadie me vaya a ver, ¿no? Que no me vaya a ver el vecino, me vaya a decir que soy un religioso, o cosas parecidas, ¿no? O sea, lejos de, en este caso Gedeón, lejos de dudarlo, de no dudar y ejecutarlo, tuvo miedo a lo que dijera su familia, tuvo miedo a lo que dijera el pueblo, por eso lo hizo de noche. O sea, porque no quería que pues yo creo que fueran a hablar mal de él, o sea, le importaba mucho la opinión de los demás. Y esto es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta para que nosotros no actuemos de la misma manera, sino que tengamos el valor para hacer lo que Dios nos dice. Pues básicamente Gedeón después ejecutó lo que Dios le había ordenado, pero volvemos a ver al pueblo de Israel que tenía una cierta tendencia a la idolatría, ¿no? Entonces dice, cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Acera estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de acera que estaba junto a él. Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban, ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Entonces, vemos aquí, hermanos, que en este caso el pueblo de Israel andaba en idolatría. Por eso es que Dios había mandado a los madianitas para que los oprimieran. ¿Por qué? Porque en lugar de volverse a Dios por el hecho de que ya habían destruido estos ídolos, lo que hicieron fue reclamar. Fue reclamar y ver quién había dañado a sus ídolos, ¿no? Y muy sabia la respuesta del papá de Gedeón, porque está preguntando, ¿quién? O sea, ¿ustedes lo van a poder salvar a Baal? Si se supone que es un dios, que él se defienda por sí solo, ¿no? Entonces, vemos que aquí, pues básicamente, cuando vemos los dioses de otras personas, pues también pudiéramos retarlos, ¿no? Retarlos en el sentido de, pues, si están defendiendo a sus dioses, pues si se supone que es Dios y tienen poder, pues se van a poder defender solos, ¿no? Bueno, aquí vamos a poder ver que Gedeón duda de la promesa de Dios, como les había mencionado al principio, y vamos a ver el desarrollo de este personaje, cómo Dios estuvo tratando con Gedeón, y vamos a ver que para este punto Gedeón duda de la promesa de Dios. Dice de la siguiente manera, todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo.
Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón, Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tendré un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces vemos, hermanos, que todavía Dios estaba trabajando con Gedeón, porque para este punto todavía dudó. Todavía dijo: si vas a liberar a tu pueblo a través de mí, házmelo saber a través de esta prueba. Y es algo que nosotros pudiéramos pasar cuando Dios esté trabajando con nosotros. Precisamente porque esto de desarrollar la fe y nuestra confianza en Dios no se da de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso en el cual entramos con Dios, y pueden pasar meses, pueden pasar incluso años, ¿no? Entonces no nos sintamos mal, hermanos, pero sí entendamos que es parte del proceso. Incluso todavía más adelante, aunque Dios ya le había contestado la prueba que le había pedido Gedeón, todavía le pidió una segunda prueba como para confirmar y reconfirmar, porque todavía tenía sus dudas. Dice: entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más, permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche, solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Entonces, aquí me causa un poco de gracia, porque pareciera que Gedeón estaba diciendo como: ¿en serio crees que vaya? ¿De veras quieres que vaya? Entonces, pero aquí Dios lo hizo precisamente porque era parte del proceso de que Gedeón desarrollara su fe y creyera. Bueno, hermanos, ya que Dios le había confirmado las pruebas que Gedeón le había hecho, era el tiempo de elegir al ejército que iba a combatir contra los madianitas. Nos damos cuenta, vamos a leer aquí a partir del capítulo 7, que el pueblo de Israel todavía podía creer que la victoria no era de Dios, ¿no? Sino que era de ellos. Dice: Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos los hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jaroth. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Entonces vemos, hermanos, que era un total de 32,000 hombres que tenía, en este caso, el ejército de Gedeón. Y de todas maneras, leyendo los capítulos,
Aproximadamente eran más de 100,000 los que eran del ejército de Madián. Y pues básicamente comparado entre 100,000, más de 100,000 y los 32,000 que tenía Gedeón, pues era una gran diferencia. Sin embargo, Dios conoce nuestros corazones y en este punto Dios conocía perfectamente a su pueblo y sabía que aunque la diferencia era enorme entre 100,000 soldados versus los que eran ellos, que eran 32,000, dijo no, sigue siendo demasiada gente y si van a combatir así, la victoria no me la van a dar a mí. Van a pensar que por su propia mano ellos pudieron conquistar, ¿no? Entonces aquí vemos la gran sabiduría de Dios para tratar con su pueblo. Lo que Dios quiere es que confiemos plenamente en Él, ¿no? Que no nos quede lugar a duda de que fue Él quien obró en nosotros y no fue en nuestra propia mano. Dice en el versículo 4 del capítulo 7, pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente de los 10,000 que habían quedado. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá, pero si digo, ese no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Recordando, hermanos, primero eran 32,000 hombres, de los cuales el primer filtro fue que Dios le dijo, los que tengan miedo, que se vayan a sus casas. Entonces fue lo que hizo Gedeón. Vio a los que tuvieron miedo, se fueron a sus casas, precisamente porque Dios quiere hombres y mujeres valientes. Hombres que no tengan miedo de hacer las obras que Dios tiene planeadas para ellos, ¿no? Y ahorita, cuando ya se redujo el ejército a 10,000 hombres, esos 10,000 hombres eran soldados valientes, ¿no? No había uno que no fuera valiente. Sin embargo, todavía hubo un segundo filtro. Para esta parte, sí me llamó mucho la atención de la razón por la cual lo separó de esta manera, de que Dios le dijo que lo separara de esta manera respecto a los que tomaron el agua con su mano, a los que se hincaron, ¿no? Pareciera pues que lo más lógico es que se hincaran y pues con sus manos tomaran el agua y se la llevaran a la boca. No así los que se quedaron parados y agarraron el agua con la mano, ¿no? Esto precisamente estudiándolo, varios autores dicen que es porque las personas que se quedaron paradas y erguidas estaban listos para la batalla. Estaban listos para que no los tomaran por sorpresa. ¿Por qué? Porque en este caso, para los que se hincaron y tomaron el agua directamente del suelo, pues se ponían en una situación de debilidad, se ponían en una situación de que podía llegar los madianitas y los podían atacar y ellos no podían
hacer nada porque pues, estaban indefensos en el suelo. Entonces, este fue el segundo filtro que puso Dios, los que estuvieran parados, los que estuvieran erguidos, que estuvieran preparados para recibir órdenes y también para que no los tomaran en cuenta, fueron solamente 300 hombres, de los cuales los separó Gedeón. Y ya que realizó la separación, aquí vamos a ver cómo planearon la conquista de los madianitas. Pero antes, al final de cuentas, pues vemos nuevamente la humanidad de Gedeón, porque volvió a presentar temor, porque vio los números y dijo, pues nos estamos quedando con 300 hombres, versus los 100,000 que pertenecían a los madianitas, ¿no? Entonces, muchas veces choca contra nuestra mente las obras de Dios, ¿no? Porque parecen imposibles, parece que no lo vamos a lograr, o sea, es hasta ridículo, porque piensas, ¿cómo voy a vencer yo a un ejército de 100,000 hombres y nosotros nada más somos 300? Entonces, para este punto, Gedeón todavía tuvo temor. Y dice, el campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Fura, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Entonces, este pasaje me recuerda mucho a cuando estábamos viendo la parte del pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra de Canaán. Igual, mandaron a los espías y se impresionaron, ¿no? Porque dijeron, es que nosotros somos como langostas, son incontables. Entonces, pareciera que a Dios le gusta trabajar de esta manera precisamente para que nuestra mente choque, o sea, nuestra mente pensemos que humanamente posible no se puede, ¿no? Y Dios le gusta trabajar así, para que no nos quede ninguna duda de que Él es el que obra en nosotros. Aquí Gedeón ejecuta lo que Dios le dijo. Entonces bajó hasta las orillas del campamento y escuchó una conversación que tuvo pues uno de los soldados. Dice, tuve un sueño, escuchó lo que estaban conversando los dos soldados. Dice, tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó, levántate, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios, en medio de las circunstancias, en medio de aunque pensemos que no es humanamente posible, Dios
trabaja con nosotros. Y aquí lo que Gedeón necesitaba era la confirmación de que él iba a poder contra el ejército de Madián. Y así lo hizo. Dios trató incluso con el enemigo. Dios le puso este sueño a este hombre para que en el momento justo en que Gedeón estaba a las orillas del campamento de Madián, él escuchara lo que los soldados tenían en mente, ¿no? Había temor en el pueblo de Madián, a pesar de que los números no daban, ¿no? De que solamente el ejército de Gedeón eran 300 y aquí eran más de 100,000. Dios trabajó incluso hasta con el enemigo. Y entonces vemos en los siguientes versículos que a pesar de que eran 300, actuaron con estrategia. Dice: Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Entonces, hermanos, aquí también esta parte me gusta mucho porque también Dios le dio inteligencia a Gedeón para que él actuara. Aunque el pueblo de Madián eran más, actuó con inteligencia y sabiduría, obviamente con la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque si hubieran llegado en cualquier otro momento y hubieran tocado, los hubieran derrotado. Los hubieran derrotado precisamente porque eran muy pocos y porque pues los hubieran tenido muy bien identificados, ¿no? Y ahí hubiera acabado. Más, sin embargo, aquí lo que pasó es que con inteligencia ellos rodearon el campamento de los madianitas justamente cuando iba a hacer el cambio de turno de los guardias, ¿no? Entonces, aquí vemos que, y es muy importante mencionar, que cuando nosotros actuemos y hagamos las cosas, no solamente las hagamos por hacerlas, sino que hay que pensarlo con inteligencia, hay que pensarlo con sabiduría y ejecutar las cosas que Dios nos manda. A pesar de que lo hicieron con estrategia y demás, o sea, les pudo haber fallado y los pudieron haber identificado y los pudieron haber matado. Sin embargo, aquí vemos la mano del Señor, que Él fue el que intervino y Él fue el que hizo que el pueblo de Madián se atacaran unos contra otros. Dice: las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron y corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cerera, hasta la frontera de Abel Mejola, cerca de Tabat. Entonces, a pesar de que eran solamente 300 y a pesar de que lo habían hecho
con estrategia. Ellos no pudieron hacerlo si no es con la ayuda de Dios. De hecho, aquí me encanta mucho como dice el versículo 22, dice, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. No la estrategia de Gedeón, no el ruido que estaban haciendo ellos con los cuernos. Dice, el Señor hizo que entre ellos mismos, los madianitas, se atacaran. Precisamente porque si nosotros luchamos nuestras batallas sin el apoyo del Señor, no vamos a lograr nada, hermanos. Así tengamos la mejor estrategia de evangelismo, así tengamos los mejores argumentos, si no tenemos el respaldo de Dios, no vamos a poder lograr nada, porque Él es el que toca los corazones de las personas, Él es el que hace que las personas que no creen, crean y se quebranten delante de Él. Aquí, yéndonos a Hebreos 11, 32, básicamente lo que vemos es que durante el desarrollo, Dios estuvo trabajando con Gedeón y Gedeón tuvo un desarrollo en su fe. Vemos que al principio él no creía, incluso hasta le reclamó al ángel de Jehová y le dijo, ¿por qué estamos pasando por todo esto, no? Y ahora ya es totalmente diferente porque aquí ya actuó, ya estaba más desarrollada la fe de Gedeón. Dice, ¿y qué más digo en Hebreos 11:32? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces vemos aquí que no solamente es hacer las cosas por hacer, sino es hacer las cosas con inteligencia, es hacer las cosas con la dirección de Dios y es actuar con fe, porque solamente actuando con fe es como podemos lograr grandes cosas. Aquí nada más como a manera de brevario cultural, vemos aquí que el pueblo de Israel, aparte de que tendía como que a regresar a la idolatría y tendía a hacer lo malo ante los ojos de Dios, también ya el pueblo de Israel ya no quería que Dios los dirigiera. Ellos querían un dirigente y les fuera impuesto un rey. Tan es así que vemos aquí, esta parte es precisamente el previo que venía en cierta manera arrastrando en la mente colectiva del pueblo de Israel, porque luego ya cuando empecemos a ver, cuando por fin establecieron al rey Saúl y posteriormente al rey David, el pueblo de Israel ya tenía las intenciones de que los gobernara una persona y no Dios, ¿no? Entonces aquí en la introducción del capítulo 8 dice, entonces los israelitas le dijeron a Gedeón, después de que ya habían ganado la batalla con los madianitas, dice, gobierna sobre nosotros y después de ti tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo, yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. A pesar de que Dios había intervenido, de que había depurado el ejército de Gedeón, de que de 32,000 bajaran a 10,000 y luego de los 10,000 todavía nada más quedan en 300, todavía en lugar de darle la gloria a Dios, lo que hicieron fue decir, gobiérnanos tú porque tú fuiste el que nos liberó del poder de los madianitas. Le estaban atribuyendo la victoria a Gedeón, el pueblo de Israel. Y no sé, me impresiona demasiado porque es tan así
la humanidad, el ser humano, su manera de ser, que ni aún así, aunque Dios esté haciendo los milagros enfrente de ti, todavía haya dudas en el ser humano, todavía haya desconfianza, todavía crean en otras cosas, en amuletos, en una imagen, antes de creer con hechos lo que Dios les está demostrando. Me recuerda mucho igual al pueblo de Israel cuando estaban huyendo de la tierra de Egipto. Dios abrió el mar rojo, Dios los alimentaba con maná del cielo, los cubría con una nube para que ellos no se deshidrataran porque estaban en medio del desierto, les daba agua, les dio codornices, y aún así el pueblo de Israel iba con Moisés y le reclamaba y le decía, es que, ¿por qué Dios nos dejó aquí que muriéramos en el desierto? Porque hubiéramos muerto mejor allá en Egipto, al menos hubiéramos tenido donde nos enterrar, ¿no? Entonces, sí me sorprende mucho del pueblo de Israel, pero vuelvo a lo mismo, o sea, el pueblo de Israel expresa mucho cómo es el carácter humano, cómo es el ser humano, porque aún viendo las grandes maravillas que Dios había hecho con su pueblo, aún volvían a la idolatría y volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y para este caso le atribuían la victoria de los 300 soldados versus los 100,000 soldados de Madián, se lo atribuían a la victoria de Gedeón, ¿no? Entonces tengamos nosotros cuidado, hermanos, de no atribuir nuestras grandes victorias a nuestras propias fuerzas, a nuestro propio conocimiento, a la ayuda de alguien, sino solamente Dios. Solamente Dios es el que nos da las capacidades para que nosotros podamos lograr grandes cosas. No nosotros, no nuestra familia, nadie más, sino Dios. Y aquí vemos que después de que del desarrollo de Gedeón, de que ya trabajó su fe, de que ya era una persona totalmente distinta que al principio, aquí vemos que todavía Gedeón tuvo algunas fallas. Gedeón rechazó en este caso el puesto de rey, pero dijo, sí juntó anillos de oro, y de hecho, sí juntó en sí un botín, Gedeón. Dice, pero en el versículo 24 del capítulo 8, dice, pero tengo una petición, añadió, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín, de lo que habían ganado de la batalla contra los madianitas. Era costumbre de los israelitas usar anillos de oro. Con mucho gusto te lo daremos, le contestaron. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 19 kilos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de púrpura que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Entonces vemos que esta simple acción hizo que volviera a brotar lo que ya había en los corazones de los israelitas, que en este caso terminaron creando un ídolo con el efod, y esto mismo sirvió de tropiezo
para el mismo Gedeón y su familia. Entonces, tengamos nosotros cuidado, hermanos, de las cosas que luego guardamos en nuestras casas, que pensamos que son simplemente objeto, no las convirtamos en nuestro ídolo, ya sean cosas físicas o sean cosas intangibles como nuestro trabajo, nuestros conocimientos. O sea, no, toda la gloria y honra es para Dios. Y ya por último, otra de las fallas que tuvo Gedeón, aquí en la parte dice Jerubbaal, que en este caso es Gedeón, regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina que vivía en Siquén también le dio un hijo a quien Gedeón llamó Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió a edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. Entonces vemos aquí nada más como que lo menciona, que tuvo muchos hijos y muchas esposas, pero al menos del libro que es de nuestro estudio para los maestros, menciona que más adelante la familia, precisamente porque eran una familia muy numerosa y eran muchas esposas e hijos, tuvieron problemas. Entonces, a pesar de que Gedeón terminó siendo un hombre fiel a Dios, aún así tuvo sus fallas, aún así siguió cometiendo errores que después le trajeron consecuencias. No hay que olvidar, hermanos, las grandes maravillas que Dios hace en nosotros, porque en cuanto murió Gedeón, aquí menciona en el versículo 34, el pueblo de Israel se olvidó del Señor, de Jehová, que había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. En este caso, lo más reciente era lo de los madianitas. O sea, Dios los había liberado y murió Gedeón y se olvidaron. Y otra vez volvieron a lo mismo. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Gedeón, no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel. Entonces, no olvidemos, hermanos, las grandes maravillas que ha hecho Dios en nosotros y en nuestra familia. Entonces, básicamente, esta es la lección del día de hoy, que es sobre Gedeón, sobre cómo empezó en su llamamiento, cómo Dios estuvo tratando con él y cómo terminó desarrollando su fe y actuando por fe. Es por eso que él pudo ganar la batalla, porque Dios intervino y Dios estuvo trabajando con él. Entonces, seamos moldeables, seamos como el barro, hermanos, para que Dios trabaje con nosotros, al igual que Gedeón, y entendamos nosotros que es un proceso, que Dios está trabajando con nosotros y que Dios quiere lograr grandes maravillas con nosotros. Las preguntas, igual que de la dinámica de las clases pasadas, son 4 preguntas que son las siguientes. ¿Qué fue lo primero que hizo Gedeón cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo que él estaba con él? La segunda, ¿qué pruebas le pidió Gedeón a Dios para estar seguro que iba a ganar la guerra con los madianitas? Tercero, ¿con cuántos hombres se quedó Gedeón para la batalla con los madianitas? Y cuarta, ¿cómo ganaron la guerra el ejército de Gedeón contra el ejército de los madianitas? Esto es a manera de que vuelva usted, hermano, a leer los 3 capítulos, los repase, los escudriñe y refuerce a través de estas preguntas. Entonces, básicamente esta fue la clase, hermanos. Vamos a realizar una oración para terminar esta clase. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque nos has permitido escudriñar en tu palabra. Gracias te damos porque
podemos ver que a través de tus escrituras, de escudriñar en tu palabra, existen hombres grandes, pero que nosotros no los debemos de tomar como algo inalcanzable, porque tú eres el que trató con ellos y tú eres el que va a tratar con nosotros, tú eres el que va a hacer en nosotros que desarrollemos nuestra fe. Tú vas a ser el que va a cambiar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de ser, porque pudiéramos estudiar mucho o pudiéramos recibir el consejo de las demás personas, pero tú eres el que realmente escudriña los corazones y el que realmente saca lo que hay dentro de nosotros y nos moldeas. Bendito Dios, gracias por esta clase. Te pido por favor que se quede en la mente y en los corazones de mis hermanos y que esto sirva como un fruto, que ese fruto sea compartido a las demás personas que no te conocen. Bendito Dios, gracias por esta clase. Bendice a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén. Bendice a nuestros pastores y a la familia pastoral, y que estos tiempos difíciles que estamos viviendo los vivamos cerca de ti y vivamos en constante comunión contigo. Todo lo pongo en tus benditas manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues es todo por hoy. Dios les bendiga.